Me gozo en gran manera de tenerles hoy al frente a través de sus pantallas desde República Dominicana para las naciones del mundo y hablar de un tema que a mí me apasiona. Esto es parte de mi vida, edificar en esta dirección, en lo que tiene que ver con el propósito eterno del Señor y cómo nosotros somos integrados en este propósito por medio del llamado. Una de las bases bíblicas que suelo usar con frecuencia está en Efesios capítulo 1, verso 11, donde dice que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. La palabra designio allí tiene que ver con intención, idea, propósito. Toda la actividad de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, responde a un propósito previamente elaborado por Él. Y es de nosotros el privilegio de ser parte de esto. Por eso hoy queremos hablar acerca del llamado a la realización. ¿Cómo podemos cruzar de esta línea a la otra? Cuando hablamos del llamado, esto queda a total responsabilidad de Dios. Cuando hablamos de la realización, esto queda a responsabilidad nuestra. Nosotros no nos llamamos, Dios nos llama. Y esto tiene una razón. Así que agarre sus notas, sus apuntes, porque vamos a aprender de un tema divino, pero que a la vez nos compete a nosotros como llamados. Cuando hablamos del llamado de Dios, Dios está comunicando su propósito a nuestras vidas. El propósito antecede el llamado. El llamado es una asignación en el propósito divino. A veces hacemos una mezcla entre lo que es el llamado a la salvación. Es la invitación que Dios hace por medio del Evangelio. Pero estamos hablando en este caso de lo que es el llamado como una asignación o tarea en el propósito de Dios. Por eso cuando hablamos de nos referimos a algo que Dios nos comunica a nosotros. Ahora bien, la realización, aunque sigue contando con la participación de Dios, con la asistencia de Dios, pero la realización demanda de nosotros una responsabilidad. Esto implica elementos como la obediencia, la perseverancia, la resistencia, y todo esto apunta a un cumplimiento. Quien lleva la gloria de todo esto es el dueño del propósito, pero comparte con nosotros el honor, el privilegio de poder participar de los asuntos divinos. Son muchas las personas que no saben cuál es su llamado. Como pastor, como líder, me ha costado tratar mucho con esta interrogante en muchas personas. ¿Cuál es mi llamado? Esto hace que mucha gente esté frustrada, estancada, desencantada en el camino del Señor. Otros, como he dicho en otras ocasiones, no están perdidos ya en el mundo y sus pecados, pero están perdidos en el camino, sin identidad, sin dirección, sin propósito, porque no saben cuál es su llamado. Pero hay otro grupo que sí sabe cuál es su llamado. El problema de ellos es que no lo están cumpliendo. Y eso entonces trae otro tipo de frustración y es más grave, porque el que sabe lo bueno y no lo hace, pues tiene mayor condenación. Y tu propia conciencia te castiga cuando ya tú sabes lo que tienes que hacer y te ves cerca y en escenarios que tienen que ver con lo que Dios te ha llamado a hacer y tú lo sabes, pero no lo estás cumpliendo. Entonces es ahí donde nuestra propia conciencia nos golpea, nos señala de que no estamos obedeciendo lo que se nos ha asignado. ¿Por qué diferencio estas condiciones? Porque sé que entre ustedes hay quienes pertenecen a un grupo y otros al otro grupo. Recuerdo que en una ocasión, en una de las materias que me fueron asignadas en nuestra escuela Trasciende, en el módulo de liderazgo, traté la materia llamados a liderar.
y fueron muchos los testimonios que allí recibimos de cómo la instrucción de esta materia que impartimos le dio dirección, impulso a muchos estudiantes. Así que en el día de hoy yo sé que Dios te va a empujar a la realización. Un primer punto que quiero compartir con ustedes dentro del bosquejo que he preparado es que cuando Dios te llama, tú tienes que vencerte a ti mismo. Hay una resistencia interna que se va a presentar en el momento que Dios te comunica tu llamado. Y esto también trae consigo como resultado lo que es tu verdadera identidad, ya que hay una identidad que se va construyendo a través de la experiencia que has tenido en esta vida con el contexto familiar, social, cultural al que tú perteneces, tu experiencia en la crianza que te dieron, sucesos buenos y malos que te han acontecido. Y a partir de allí solemos definirnos, pero también hay quienes no se han definido, pero le han dado oportunidad de que otros los definan. Es como permitirle a otras personas que dibujen quién tú eres y cuál es tu destino. ¿Qué ocurre con esto? Esto produce una percepción como un lente desde el cual yo me veo y me identifico. Entonces, cuando Dios te llama, Dios te comunica la perspectiva de su propósito. Dios te comunica quién tú eres en su visión desde la eternidad. Y esto suele traer un choque con la realidad de identidad que tú has llevado por años. Por eso, cuando usted mira a los hombres y mujeres en la Biblia que Dios llamó, una de las primeras reacciones que ellos tuvieron fue esa resistencia interna. Y ahí tomo el ejemplo de Moisés. En el capítulo 2 del libro de Éxodo, ya en la última parte, los últimos versículos del 11 hasta donde cierra ese capítulo, allí vamos a encontrar un evento donde Moisés reacciona en su lazo sanguíneo con los hebreos. Y dice que cuando él intenta mediar entre un maltrato de un egipcio hacia ellos, él termina matándolo. Pero al otro día, resulta que los que están peleando son dos israelitas y Moisés interviene tratando de que no lo hagan. A lo que uno de ellos declara: ¿quién te puso a ti por príncipe o capataz sobre nosotros? Eso arroja una luz. Moisés estaba respondiendo a su potencial de liderazgo de manera natural. Nadie le había dicho que sea líder sobre ellos, pero su instinto y potencial se manifestaron. La reacción de ellos fue de rechazo a su liderazgo, pero este liderazgo era un llamado que Moisés tenía. Y es lo que vamos a ver manifiesto en el capítulo siguiente, que es el 3, cuando Dios llama a Moisés y le dice que lo ha escogido para que vaya a libertar su pueblo que está cautivo en Egipto. Fue lo que exactamente Moisés intentó en el capítulo anterior: librar a sus compañeros del látigo de los egipcios. Pero ahora Dios lo está comisionando oficialmente. ¿Cuál es la reacción que Moisés tiene? Moisés pone resistencia. Él responde: ¿quién soy yo para que vaya a Egipto y a Faraón a cumplir con este llamado? Y Dios le responde: ve, porque yo estaré contigo. A partir de allí, Moisés suma 5 reacciones más. Y en las 5, Moisés pone la misma resistencia, que se traduce como un trauma de rechazo que Moisés tenía, porque como él fue descalificado por la gente donde él iba a cumplir el llamado, él asumió esa identidad de imposibilidad. Yo no puedo. Y desde allí resistió el llamado de Dios. Exactamente lo mismo pasa con muchos de nosotros. Una de las primeras respuestas que le damos a Dios en el llamado es esa resistencia interna. Y no permitimos que el llamado nos defina
y nos dé la identidad de propósito que Dios tiene para nosotros. De esto dice Romanos capítulo 4, refiriéndose al llamado de Abraham, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Quiere decir que el llamado trae consigo una identidad, y esa identidad va a chocar con la identidad que tú y el mundo te han dado. Por eso tienes que saber que si tú no te pareces a lo que el llamado describe que tú eres, no es que Dios se está equivocando, es que la identidad que tú has tenido por años no es la que Dios ve en ti. Entonces tú decides, ¿le crees a lo que el mundo construyó de ti? A lo que tu experiencia construyó de ti, vivirás renegando tu potencial que te martilla dentro de ti con esa pasión que tú has querido ignorar, pero sin embargo te va guiando con impulsos a abrazar lo que Dios quiere. ¿O vas por fin a rendirte y a decidir decirle a Dios, heme aquí? Un segundo punto importante es acerca de la resistencia externa. Y en este caso quiero utilizar el ejemplo de Jeremías. La base de esto es cuando dice en Jeremías capítulo 1, verso 5 al 10, hay una declaración allí. Antes de que te formases, en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones, te santifiqué. Aquí vemos claramente que el llamado responde a un señalamiento que trasciende tu nacimiento. Antes de que tú fueras concebido en este mundo, ya yo te había señalado con una asignación en este mundo. De manera que tu propio nacimiento no es un accidente, no es una casualidad, no es el fruto de la decisión que papá y mamá tomaron, sino que Dios estuvo detrás de todo esto, orquestando todo para que tú puedas encontrarte con la razón de tu existencia. Pero ¿qué va a ocurrir? Cuando tú logras superar la resistencia interna que viene de la configuración errónea que a ti te dieron, entonces luego vas a encontrar esa resistencia externa. Y es exactamente lo que Jeremías presenta como una queja en el capítulo 20 de este libro, cuando dice que él luchó, trató de resistir a Dios con el llamado, pero no pudo. Ya él había dado pasos, ya él le había creído a Dios lo que él le había asignado, pero empezó a encontrar rechazos, dicen sus amigos, en la congregación de Israel. A medida que Jeremías iba cumpliendo su llamado, recibía ataques de su gente. La gente no estaba lista para asumir la nueva identidad de Jeremías, para asimilar lo que él ahora está comunicando con su vida. Y tienes que entender que es normal, porque para la gente poder entender y aceptar lo que Dios dice que tú eres, tienes que estar conectado con el Dios de tu llamado. El que no está conectado con Dios normalmente no va a entender lo de Dios en ti, y tienes que sobrellevarlos. Tienes que cuidar tu corazón de no resentirte y empezar a enfocarte, a chocar, a enfrentar la gente que te enfrenta. Concéntrate en el cumplimiento de tu llamado. Y la gente que no cree en ti, Dios se va a encargar. Hay gente que no va a creer a tus declaraciones, pero tendrá que creer a la obra de Dios por medio de ti. A ti te podrán cuestionar, pero a Dios no, porque la obra de Dios es perfecta, es indudable, es demostrable que es el que lo hace. Una de las excusas de Moisés fue: Dios, la gente no me va a creer. No van a creer que se me ha aparecido Jehová. ¿Y qué Dios le dijo a Moisés? Yo voy a hacer señales por medio de ti. Y si no te creen a la primera señal,
haré una segunda señal. Si no te creen a la segunda, haré una tercera. O sea, Dios le está diciendo a Moisés, yo tengo tanto poder para responderle a todas las dudas, incredulidades, ataques que la gente ponga contra ti. Tengo menudo para devolverle a todos. Y cuando ellos se cansen de ponerte obstáculo, entonces yo dejaré de hacer señales, porque yo demostraré que yo estoy contigo. Y es ahí la participación que Dios tiene en el cumplimiento del llamado. Tienes que estar consciente que es normal, en un sentido, que haya resistencia de la gente hacia tu llamado. Dios levantó y reanimó a Jeremías y le dio a entender que tenía que continuar. El tercer punto, quiero usar otro personaje que es ejemplo de llamado, y es José. Es el punto de la preparación. Es ese proceso que Dios va a permitir para conformar nuestro carácter al llamado que Él nos está dando. Recuerda, el llamado trae consigo la identidad en la cual Dios te ve. Pero esa identidad en la cual Dios te ve suele ser un traje como que no te sirve al principio. Y es por eso que Dios tiene que ponerte en forma, ejercitarte, entrenarte, pulirte, formarte, procesarte. Dios tiene que cruzarte por situaciones que no es necesariamente el diablo, los enemigos. Es un proceso que trae consigo el llamado. En él Dios te va a ir preparando. Es lo que ocurre con José. José tuvo un sueño, pero del sueño al cumplimiento o a la realización hubieron años. Y esos años tuvieron capítulos y escenarios distintos. El sueño y el llamado hablaba de gobierno. Hablaba de un joven que iba a ser gobernador, pero el proceso implicó que lo vendieron, que lo acusaron, que lo encarcelaron. O sea, José tuvo que vivir experiencias que se veían totalmente contrarias al llamado. Y quiero decirte un secreto. Cuando Dios te llama, Dios nunca te muestra la película o el camino completo. Dios suele mostrarte como un tráiler de tu llamado. Recuerda que el tráiler es una parte de publicidad que utilizan las películas donde reúnen las partes más emocionantes. Y cuando usted la ve, usted compra la película, usted dice, voy a verla. Eso es publicitario. Así Dios tiene como un sistema publicitario donde te muestra lo que es el tráiler de tu llamado. Lo único es que en Dios no existe lo que nosotros llamamos un clavo. Así le llamamos a esas películas que tienen buena publicidad, pero cuando usted se sienta a ver el contenido, usted entiende que no valió la pena. No, aquí siempre vale la pena. Es más, las mejores escenas Dios no te la muestra en el tráiler. Tú la tienes que vivir en el camino. José vio gobierno, vio maravillas, se vio por encima de todos, pero tuvo que vivir por debajo de todos. Lo vendieron de gobernador, empezó la realización como esclavo, vendido, luego como carcelero. Así se fue formando su carácter hasta llegar a ser el gobernador que Dios le mostró. Porque una cosa es lo que Dios te muestra y otra cosa es lo que tú eres. Y Dios tiene que matar quién tú eres para formar lo que Él dice que tú eres. Y por eso es el proceso. Por eso es que Dios te prepara. Fíjense que cuando José llega a la realización de su llamado, ya José tiene un corazón sano. José no tiene resentimiento contra aquellos que no creyeron en él, que le hicieron la guerra. José estaba listo para ser un representante de Dios, porque todo aquel que Dios llama tiene que parecerse al Dios que lo llama.
porque en el ejercicio del cumplimiento y la realización de tu llamado vas representando y modelando al Dios de ese llamado. Lo cuarto son los frutos del llamado. Los frutos del llamado son ese testimonio que certifica que Dios te ha llamado. Hay una etapa donde la gente no cree porque no ve. Recuerda que el mundo tiene una forma de creer. Nosotros tenemos otra. Nosotros creemos por lo que oímos. El mundo cree por lo que ve. Entonces, en el llamado se oye primero y luego se ve. Como el mundo no opera en ese formato, entonces al principio, como ellos no ven en ti lo que tú declaras según tu llamado, entonces ellos no creen. Pero cuando empiezan a ver que es la etapa del fruto del llamado, entonces tú verás como muchas de las personas que no creyeron en ti, luego estarán de cerca celebrando, confirmando y hasta hablando su mentira de que ellos siempre creyeron en ti. Pero ya tú has sido formado, formada y tu corazón estará listo para no dañarse, estará blindado para poder resistir todas esas adulaciones falsas que llegarán y sobre todo entender que no se trata de ti, sino del Dios que te llamó. Pablo, al principio, cuando Dios lo llamó, dice que Pablo, estando en la casa de alguien donde Dios lo envió, Dios le habló a Ananías para que vaya a orar por él. Pero Ananías no vio a Pablo conforme a lo que Dios había dicho. Ya Dios le había hablado a Pablo. Pero Ananías dijo: Señor, ¿y para dónde es que tú me estás enviando? Y tú no sabes, o sea, como que Dios estaba oscuro de quién era Pablo y Ananías ahora le está dando una asesoría a Dios y tú no sabes quién es ese. ¿Cómo pide cartas para agarrar a tus siervos, torturarlos, matarlos y demás? Y Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me será este, para llevar mi nombre en presencia de reyes y de los gentiles. O sea, Ananías estaba viendo el pasado de Pablo, pero Dios estaba viendo el futuro de Pablo. No creían en él. Y dice que cuando Pablo intentó juntarse a los hermanos en la fe, no creían en él, no aceptaban su testimonio. Y ahí es donde aparece Bernabé. Y Bernabé saca la cara por él y dice: yo he creído el testimonio de lo que Dios ha hecho con él. Entonces, Bernabé le cree al testimonio de Pablo, pero Ananías no le cree a la voz de Dios. Ananías le está hablando Dios directamente y no lo cree, porque Ananías estaba lleno del pasado de Pablo y por eso lo juzgaba. Pero como Dios te ve de adelante para atrás, desde la obra consumada en su Hijo, que ya está terminada en un futuro, y desde allí Él te ve, entonces Dios nunca te descalifica, porque Dios te ve como una obra terminada. Y la idea es que tú puedas creerte lo que Dios ve de ti. Es como que Dios viene de tu futuro. Y por eso es que la identidad que Dios te comunica en el llamado nunca va a armonizar con la identidad que tú tienes, porque tú y el mundo se ven desde el pasado, de atrás hacia adelante. Dios te ve de adelante hacia atrás. Por eso en tu presente hay un choque entre lo que Dios dice de ti y lo que tú y el mundo dicen de ti mismo. El gran trabajo de Dios es hacerte creer lo que Él dice de ti. Pero no te atormentes, los frutos de tu llamado hablarán de Dios en ti. Por eso Pablo, ya cuando al final le escribe a Timoteo, declara: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pablo habla de quien ya se ha realizado y está mostrándole a Timoteo y al mundo los frutos de su llamado. Quienes no habían creído, apóstoles, discípulos, todos tuvieron que testificar del poder y la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo. Y por último,
quiero hablarte acerca de la consumación del llamado. Y en esto el personaje estrella es Jesús. Jesús en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, nos habla de la humillación y la exaltación de Cristo. De manera magistral, el apóstol Pablo allí plantea a Cristo, pero lo establece como un modelo para nosotros. Dice que él no escatimó su posición ni su condición para asumir el llamado, sino que se humilló. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? ¿Sabe cuántas personas están en una condición y posición de vida, quizás entre ustedes que me ven, en lo empresarial, en lo familiar, en diferentes ámbitos en la sociedad? Esa posición y esa condición hace que ellos se aferren y estén luchando contra su llamado. Y Dios te está comunicando para qué te quiere, pero tú estás aferrado a una posición en una empresa, a una posición en un negocio, en un deporte, pero Dios te está dando otra dirección. Tienes que tener mucho cuidado, porque a veces la zarza de Dios está ardiendo para llamar tu atención. Y es como ese fuego que te llama. ¿Dónde estaba Moisés cuando la zarza ardió y no se consumió? Estaba atendiendo las ovejas de Jetro. Era un empleado. Pongamos que era un socio. Y allí estaba, haciendo algo que realmente no era su destino. Simplemente fue una etapa de su vida que lo estaba entrenando para el llamado de Dios, porque ahí atendiendo las ovejas de Jetro, él aprendió principios de liderazgo. Él aprendió paciencia, aprendió a lidiar con multitudes, aprendió a guiar, aprendió a ser pastor. Ahí donde Dios te tiene, simplemente es una etapa donde Dios te está entrenando. Lo mismo le pasó a David, atendiendo las ovejas de su padre. Fíjate que siempre era atendiendo lo de otro. Tú estás atendiendo lo de otro. Eso no es lo tuyo. David atendía las ovejas de su padre. Moisés atendía las ovejas de su suegro. ¿Y tú lo de quién estás atendiendo? Dios te dice hoy, llegó el momento de atender lo mío. Te estoy llamando a atender lo mío. Y lo mío es la razón de tu existencia. Aunque te hayas entrenado por el tiempo que te he permitido, llegó el tiempo. Quizás esto que estoy hablando ahora por el Espíritu no es para todo el que me escucha, pero sí para alguien que me está escuchando. Por eso, si Dios te está hablando hoy, este masterclass es la señal que Dios tiene para ti. Aquella que tú le pedías y que tú orabas, Señor, confírmame. Pues Dios te está hablando en esta parte. Dios te está diciendo, abraza lo mío. Jesús tuvo que despojarse de su posición y de su condición. Dice como cosa a la cual no aferrarse. O sea, no se aferró a esto. Y señores, la posición de Cristo no era un cargo en el gobierno. No era un negocio ostentoso. No, estamos hablando que era en la condición de Dios. No existe en la existencia, en la creación, un nivel más alto que ese. Entonces, si él no se aferró, ¿qué tenía a qué aferrarse? Y no se aferró ni a su posición ni a su condición, sino que se despojó. ¿Quién eres tú para no despojarte? Es el modelo que Dios nos deja con su Hijo. Ahora, ¿tuvo que padecer? Claro. Habrán situaciones, procesos que te invitarán a dudar y a decir, no, Dios no me llamó, yo estaba mejor. No cometas ese error. Israel cometió ese error de hacer comparaciones entre de donde Dios los sacó y a donde Dios los estaba llevando. Nunca lo compares, que no es mejor.
porque de donde Dios te sacó fue una etapa que caducó, pero a donde Dios te está llevando aún no ha culminado. ¿Y cómo tú juzgas y descalificas algo que Dios no ha terminado? Deja que Dios termine. Soporta con paciencia el proceso de tu llamado y recuerda que tu llamado es para gloria de Dios y Dios comunicarse a este mundo. El llamado no es para Dios hacerte famoso a ti. No, el llamado es para Dios darse a conocer por medio de ti. Jesús es ese modelo, pero ¿cómo terminó el llamado de Jesús según lo que Pablo plantea allí en Filipenses? A él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en ese nombre. Dios entonces culmina con la exaltación de todo aquel que ha sido humillado, procesado en el llamado. Si Dios te ha comunicado para qué te trajo a su propósito, tienes que comenzar a dar pasos. Si alguien se está preguntando cómo me doy cuenta cuál es mi llamado, mira a ver dónde está ardiendo la zarza. Y allí Dios te está llamando la atención. ¿Qué tengo, pastor, para cumplir este llamado? Dios te ha dotado de un potencial y de una medida de gracia para ese cumplimiento. No tengas miedo, camina. Y en el camino también Dios añadirá a los jetros, Dios añadirá recursos, gentes que te van a respaldar, que van a caminar contigo. Así que levántate, vence la resistencia interna, la resistencia externa, déjate procesar para formarte, da los frutos del llamado, llegarán en su tiempo y la consumación pone a Cristo como un modelo. Así que para mí un honor haberte clarificado el entendimiento acerca de algo tan importante y que tiene que ver con todos nosotros, porque Dios es un Dios de propósito y de llamado. Bendecidos.